El arte de la retórica, lo primero que me vino a la cabeza cuando vi el titular que propuso Edgar, que es Rebelión silenciosa en China y salud mental de los jóvenes, fue un texto que escribió hace 2400 años Aristóteles en el arte de la retórica. Mm. Es el carácter de los jóvenes. Este es el texto que Aristóteles escribió y que a mí es lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi el tema propuesto por Edgar. Y dice lo siguiente: por su talante, los jóvenes son propensos a los deseos pasionales y a la condición de hacer cuanto desean. De entre los deseos que se refieren al cuerpo son sobre todo dóciles a los placeres del amor, e incapaces de dominarse ante ellos, pero también son volubles y prontos a hartarse de sus deseos. Tanta es la fogosidad con que desean como la rapidez con que se les pasa, pues sus afanes son agudos, mas no grandes, igual que la sed y el hambre de los enfermos. Está Son bueno. también apasionados, coléricos y proclives a sucumbir a la ira. Los domina el apetito irascible, pues en efecto, por causa de la honra, no soportan que se les desprecia, sino que se indignan si piensan que se los trata con injusticia. Asimismo son amantes de honores, pero todavía más de victorias, porque el joven desea ser superior, y la victoria constituye una cierta superioridad. Y son más estas dos cosas que codiciosos, si bien no son codiciosos porque no tienen experiencia de la privación. Tampoco son de mal carácter, sino que son bondadosos a causa de que todavía no han visto muchas maldades. Son crédulos en razón de que aún no han padecido engaño muchas veces. Y son optimistas porque lo mismo que los borrachos, así también los jóvenes son calientes por naturaleza, además de porque no han sufrido muchas decepciones. Está bueno. La mayoría de las veces viven llenos de esperanza, ya que la esperanza atañe al futuro, mientras que el recuerdo al pasado. Ahora bien, los jóvenes tienen mucho futuro y poco pasado, y no es desde luego propio del primer día recordar nada, sino esperarlo todo. Por lo mismo que acaba de decirse, son también fáciles de engañar, puesto que fácilmente se llenan de esperanzas. Tienen el ánimo más valeroso, ya que son irascibles y optimistas, de modo que lo que uno les hace no tener miedo, lo otro les hace ser confiados, pues nadie teme cuando tiene ira, y el esperar un bien es causa de confianza. Son también vergonzosos porque no piensan aún en otra clase de acciones bellas, sino que solo están educados según las convenciones, y son magnánimos, ya que todavía no han sido heridos por la vida. Antes bien, carecen de experiencia de las cosas que a ella te fuerza. Y además, la magnanimidad consiste en considerarse uno mismo merecedor de cosas grandes, que es lo propio de lo optimista. Por su modo de actuar, los jóvenes prefieren lo bello a lo conveniente. Viven, en efecto, más según el talante que según el cálculo racional. Y el cálculo racional es lo propio de la conveniencia, mientras que la virtud lo es de lo bello. Asimismo son más amigos y son mejores compañeros que en otras edades, porque gozan con convivir y nada juzgan aun mirando la conveniencia, de modo que tampoco a los amigos. Los jóvenes en todo pecan por demasía y por vehemencia, contra el precepto de Quilón, pues todo lo hacen en exceso, aman en exceso, odian en exceso y proceden igual en todo lo demás. Creen que lo saben todo y son obstinados en sus afirmaciones, lo cual es ciertamente la causa de su exceso en todo. Y cometen injusticias que se refieren a la desmesura y no a las que corresponden a la maldad. Son también compasivos por cuanto a todos los suponen buenas personas y mejores de lo que son, de modo que presumen que éstos sufren daños que no merecen.
y son amantes de la risa y por ello también de las bromas, pues efectivamente la broma es una desmesura en los límites de la educación. Este es un texto que escribió Aristóteles 2400 años, hace 2400 años, y que fue lo primero que me vino a la mente al leer el texto propuesto por Edgar. Aquí hay una imagen de Aristóteles, que fue discípulo de Platón y este a su vez fue discípulo de Sócrates. Acá hay una tapa del famoso libro El arte de la retórica, al cual pertenece este pequeño fragmento que les acabo de leer referente a la juventud. Y esta es ya entrando en el tema de la rebelión que muchos jóvenes están haciendo en China porque se oponen a este sistema de vida esclavizante que no solamente se da en China, sino que se da prácticamente en todo el mundo. Es cada vez mayor la cantidad de horas que hay que trabajar para poder subsistir. Y como bien dijo Edgar, en China es bien conocido el sistema 996, que quiere decir trabajar desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, 6 días a la semana. O sea, tienen que ingresar en una maquinaria, en un engranaje que los americanos le llaman la carrera de ratas, de rat race, para poder sobrevivir, pagar sus cuentas, y es poco el tiempo y la energía que les queda para disfrutar de la vida, para disfrutar de los amigos o para fundar una familia y ocuparse de su familia. De manera que están surgiendo estos movimientos de protesta como el Tang Ping, que quiere decir estar tirado, y el baila, quiere decir deja que se pudra. Esta imagen representa esta rebelión de quedarse tirado sin hacer nada en, Ah, en manifiesta protesta a ingresar a esa maquinaria y ser un engranaje más, ser un ladrillo más en la pared, como bien expresó esa famosa película británica, The Wall, con la música de Pink Floyd, que ustedes recordarán, grandiosa película, donde se planteó también la rebelión de los jóvenes a formar parte de un engranaje que lo único que hacía era como picar carne y picar a los jóvenes en un sistema, en una maquinaria incesantemente devoradora de personas y de criaturas. Fíjense que estamos hablando de una película que fue estrenada ya hace varias decenas de años y que fue hecha en el Reino Unido, con música bien británica de Pink Floyd, donde expresan también la rebelión a ingresar en esta maquinaria que atrapa a las personas y atrapa especialmente a los jóvenes y los vuelve solamente un ladrillo en una pared. Y en China ha surgido entonces estos movimientos como el Tang Ping, que significa estar tirado, mm, el partida. Bailai, que es dejar que se pudra, es decir, bueno, yo no hago nada, no me voy a ocupar de trabajar ni de estudiar, se tiran y se ponen a jugar con sus celulares o a comunicarse entre ellos en sus comunidades de jóvenes y se resisten a ingresar a esta maquinaria que termina robotizándolos. Acá hay otra imagen del Bailán, donde están tirados en el suelo con carteles de protesta que yo no puedo traducirles porque están en chino. Y el término bailán significa dejar que se pudra. Es una mentalidad de retiro voluntario, donde los individuos eligen no luchar contra una situación difícil porque creen que está fuera de su control. Y la frase refleja una creciente desilusión entre los jóvenes chinos que sienten que a pesar de sus esfuerzos, el éxito económico y social sigue fuera de su alcance. Esta es una rebelión contra la meritocracia.
La meritocracia, que es la filosofía que se defiende en el liberalismo, está severamente cuestionada porque la realidad que les presenta a los jóvenes chinos es que por más que se hayan devanado los sesos estudiando durante años, muchas veces terminan manejando un taxi o haciendo deliveries y capaz que una persona que no estudió nada y que se dedica a arreglar cañerías o a juntar basura en las calles gana más dinero que ellos, de manera que se sienten defraudados por el sistema meritocrático que les promete que a mayor esfuerzo y mayor sacrificio van a tener mejor calidad de vida y ven que la realidad no tiene nada que ver con esa fábula que les quieren vender, que en gran parte se traslada a Occidente y que se da en América y se da en Europa, donde los jóvenes por ahí después de estudiar una carrera universitaria de 6 años y después de estudiar una formación de posgrado de 3 o 4 años más y de becas y de fellows y terminan sin trabajo y terminan manejando un taxi o un remis o haciendo deliveries en una gran ciudad porque no encuentran cómo ubicarse dentro del mundo de trabajo y se dan cuenta que no importa el esfuerzo que hayan hecho, lo que importa es de qué familia provienen, qué contactos tienen y qué relaciones tienen para poder ingresar y encontrar un lugar en esa sociedad que funciona como una enorme maquinaria de engranajes que se articulan uno con el otro. Así que bueno, esta pequeña introducción, y les vuelvo a pedir disculpas por lo precario, está intentando hacer una aproximación al tema que propuso Edgar sobre las protestas juveniles y cómo incide en la salud mental de los jóvenes, porque evidentemente que esto repercute sobre la salud mental. Si una persona se ha dedicado años y años con esfuerzos propios y esfuerzos de su familia a tener una formación universitaria, una formación de posgrado y luego no encuentra cómo ubicarse en la sociedad, eso crea, esa frustración genera cuadros de tipo psicológico, como cuadros de depresión, hasta suicidio, y cuadros de alteraciones del estado de ánimo, trastornos bipolares, ansiedad, neurosis, etcétera. Así que bueno, esta es esta pequeña introducción que preparé para, para luego ver si podemos hacer algo más detallado. Muchísimas gracias, Oscar. Ni que hubieras mirado en detalle el video que publiqué, que es el contexto para el título de nuestra reunión. Eh, y nuevamente la invitación para que lo vean en detalle y tomar nota de lo central. Sabiamente, Gustavo y Oscar están haciendo una observación y es que aparte de- del asunto político como tal, que es evidente, eh, concentrarnos es en el daño y en el costo que esa gran economía capitalista de China eh, está mostrándole al mundo y cuál es el costo en los seres humanos que habitan China. Y hay una primera gran masa que se está, como bien lo expone Oscar, revelando eh, por debajo de la mesa, porque el temor a ser reprimidos está inminente Claro. y no encuentran otra salida sino una actitud, llamaríamos nosotros en salud mental pasivo-agresiva, eh, para, para someter a las decisiones del gobierno de China a hacer cambios que permitan lo que nosotros tenemos claro y es un mejor estatus de vida para la población. En el video que ustedes
ya tienen en el grupo, arroja hechos que están ocultos y que difícilmente, si no es por investigaciones periodísticas que se hacen, no saldrían a a la luz debido a las restricciones de información desde China. Comentaba inicialmente que lo que China permite salir al mundo, sacar al mundo como noticias, es toda la bonanza macroeconómica que tienen ellos, que es evidente. O sea, eso no es cuestionamiento, no hay cuestionamiento al respecto. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? eh, una tremenda problemática a nivel de los seres humanos que habitan China, arrancando por un grupo de personas que ya se está creciendo de una manera absolutamente descontrolada. Mencionábamos al principio que hay unos cálculos que hacia el 2035 China va a tener alrededor de 400 millones de personas de la tercera edad. Eso es más de la población de Estados Unidos en este momento. Eh, y ojalá tuvieran la protección de lo que nosotros llamamos pensiones o jubilaciones, eh, pero acuérdense que esos son datos estatales. Lo que no se conoce es lo anecdótico y lo que se investiga en el video, y es el tremendo descuido que hay en las zonas, digamos, rurales, lo que no sean las ciudades principales. Los viejos están dejando ir a sus hijos, a su único hijo, porque ese es el fenómeno, a su único hijo, hacia las ciudades principales buscando oportunidades, y cuando el hijo quiere volver, está imposibilitado por volver porque simplemente está en un 996 que en la realidad es un 12-12-6. 12-12-6, porque los jóvenes trabajan 12 horas diarias durante 6 días, y, y con ello encuentran la solución económica, comillas, solución, eh, pero, mm, pero ¿qué hay de la vida que están construyendo ellos? Esos jóvenes se están dando cuenta y están hartados, y no encuentran otra forma de protestar, sino con los dos movimientos que acaba de mencionar Oscar, el hacer nada, es dedicarse a la parte mm, neutra, es decir, no queremos hacer absolutamente nada. ¿M? Eso, eh, Esto, eso está trayendo esto, muchísimos problemas. Dime. esto, Edgar, me trae a la memoria varias cosas, ¿no? El movimiento de resistencia pacífica de Gandhi, la contracultura americana de los 60, la revolución de los jóvenes en París 68, ah, la revolución cultural en la misma China, que fue algo eh, bastante costoso. Y, y no recuerdo más, pero sí, varias otras formas. Y creo que en este caso, en el caso de la China, hay que considerar algo también, y es que a pesar de que la imagen que tenemos de la China es pues incompleta por la cantidad de desinformación que puede haber. Sin embargo, hay varias cosas a tener en cuenta. Por una parte, está la política del Partido Único, el Partido Comunista Chino, que pues simplemente determina toda la política y la economía. Por otra parte, está la vida cotidiana de la gente,
que a pesar de que hay bastantes comodidades y avances y elementos y facilidades en muchos aspectos, infraestructura, etcétera, tiene esos bemoles, ¿no? De que la gente tiene que matarse para poder sobrevivir. Pero este fenómeno también fue denunciado en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, después de que empezó a disiparse el boom del crecimiento japonés y empezaron a crecer los índices de suicidio entre la gente joven, al mismo tiempo que se mantenía la famosa cultura o el sistema de administración llamado Z, que hacía que la gente se esforzara de una manera increíble en una competencia ahí sí que a muerte para poder ubicar a los jóvenes en empresas en donde supuestamente iban a quedarse hasta el resto de sus vidas y que derivó finalmente pues en muchos problemas de salud mental y de frustración porque pues obviamente mucha gente que absorbiera Toyota, Honda, Mitsubishi, etcétera, no iba a alcanzar para toda la cantidad de jóvenes que terminaron tremendamente frustrados en el Japón también, um, en esa carrera de ratas. Y igual pasó en muchos otros campos. De modo que es una situación que veo que tiende a repetirse, ¿no? Entre más fuerte es la represión, más formas encuentra la gente de filtrar, de crear pequeñas grietas y formas de manifestarse y de rebelarse. Y si la fuerza de la represión es dura, entonces utilizan los medios blandos. Y por último está el tema de la globalización. Los jóvenes chinos de hoy no son esos chinos que fueron con Mao hasta la muerte, eh, o con Chiang Kai-shek en esa pelea que tuvieron, sino que son jóvenes que están totalmente empapados y totalmente inmersos en tecnología global en, y de muchas maneras seguro que están totalmente informados de todo lo que pasa en el resto del mundo y creo que saben mucho más de lo que sucede en Estados Unidos y Europa que lo que sucede en su propio país. De modo que hay que considerar todas esas variables, ¿no? Porque esta actitud, como esa que dicen de quedarse tirado y no hacer nada, se parece mucho al famoso Mu en la cultura Zen, y en el budismo Chan de la China, que consiste en eso, ¿no? En no hacer, ni siquiera es hacer nada, ¿no? Porque hacer nada ya es hacer, no, es simplemente el no hacer, que pues fue parte de las técnicas y de las prácticas culturales y de entrenamiento mental muy extendidas en China, Japón y toda esa zona del norte y, y del este del Asia. De modo que ahí hay una cantidad de elementos en eso, ¿no? Hay una forma de protesta contra una cosa envilecedora. En Occidente muchas veces no se ven esos movimientos, ¿no? Hasta que ya hacen colapso, como sucedió con la contracultura americana por culpa además de la guerra de Vietnam y toda esta cosa. Pero, pero son fenómenos que demuestran que no importa cuál sea el sistema que tú utilices para dominar a la gente tarde o temprano encuentra la forma de irle creando grietas al sistema, ¿no? Pero interesante analizar eso, porque probablemente sí debe haber mucha desesperación. Pero yo vuelvo y repito, ¿qué diferencia hay entre eso y la desesperación de un inmigrante americano tratando de sobrevivir en una economía hecha para ricos? Yo creo que
el error que han cometido nuestras civilizaciones, ya sea la civilización en la cual vivimos o la civilización oriental, es que los objetivos que estas civilizaciones se han propuesto no ha sido el bienestar del ser humano, sino Muy que bien. ha sido el crecimiento material y la expansión del territorio y del poder sobre otros, pero no el bienestar humano. Se han alejado del objetivo principal, que sería el bienestar de las personas, no tanto el crecimiento y la cantidad de pisos que deben tener los edificios, si tienen que tener 100 pisos o 150 o 200, sino buscar un sistema que favorezca el crecimiento y el desarrollo del ser humano y no tanto el crecimiento material y la carrera de ratas y el ser un ladrillo más en la pared. Aquí yo tengo un video cortito de 13 minutos que de los videos que vi sobre el tema me parece que es el que mejor resume esta idea. Si ustedes lo tienen en pantalla, díganme y si me permiten ponerlo en movimiento, son solamente 13 minutos, pero es un buen resumen sobre el tema. Adelante, Oscar. Ahí va, a ver si lo escuchan. Estos son jóvenes chinos de hace algunos años. Creo Es que aburrido tienes que hacer las activar mismas eso, cosas. el audio. Ok. No se oye. No se O- oye nada. Oscar, debes activar tu audio. ¿Escuchan el audio? No. Debes dejar abierto tu micrófono. Ah, bueno, bueno, ahí va. Estos son jóvenes chinos de hace algunos años. ¿Ahora está bien? Perfecto. Y estos son los jóvenes chinos actualmente. Es aburrido hacer las Igual. mismas cosas todos los días. Cuando mi jefe me pide que haga algo, le pregunto si puedo hacerlo mañana, o pedirle a otra persona que lo haga, algo así. China sigue siendo conocida por ser un país donde la gente trabaja mucho, al máximo, hasta el punto de dejar de vivir para dedicarse al trabajo. Pero últimamente ha crecido un movimiento entre los jóvenes llamado bailan o patear el balde en una traducción libre. Los jóvenes están cada vez más frustrados con sus vidas y ya no quieren estudiar ni trabajar, ni siquiera intentar cambiar sus realidades, porque parece que todo esfuerzo es en vano. No importa cuánto estudien desde pequeños, cuánto trabajen y se dediquen, nada parece cambiar. Yo ya lo he pensado y he trabajado mucho antes, pero parecía inútil, no podía persistir, así que poco a poco terminé así. Pero, ¿es realmente esta la realidad? ¿Y será que este tipo de actitud se está extendiendo por el mundo? Muchas personas han comenzado a hablar sobre el Bailan recientemente, y en este vídeo te contaré lo que ha estado sucediendo con los jóvenes de China, y por qué están cada vez más frustrados y sin esperanza de una vida mejor. También conocerás un poco del sistema de trabajo 996 de China, y entenderás si estos jóvenes realmente tienen motivos para patear el balde. Mi nombre es Simon y estás en Ruta Asiática. El sistema de trabajo chino es uno de los más pesados y difíciles del mundo, donde tienes que trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días a la semana. Los chinos, especialmente los más jóvenes, están cada vez más frustrados con esto. Pero la verdad es que toda esa presión no comienza en el mercado laboral, empieza mucho antes, incluso antes de que los chinos entren en la escuela. Los chinos ni siquiera pueden disfrutar de su infancia y de toda la formación en la escuela, porque desde el momento en que nace un niño en China, hasta que entra a la escuela, la familia ya intenta prepararlo para los estudios, para intentar entrar en una mejor universidad, y tal vez, conseguir una carrera exitosa. Cuando entra a la escuela, es cuando la situación se complica, porque dedicarán todo su día y todo su tiempo a los estudios, incluso cuando están en casa. Estos vídeos que estás viendo son de niños chinos llorando porque no quieren estudiar más. No aguantan estudiar tanto,
pero los padres quieren que estudien más, incluso después de haber llegado a casa y terminado todas sus tareas. La presión comienza muy temprano. Los niños en edad preescolar ya están inscritos en programas de desarrollo infantil, donde aprenden a leer, escribir e incluso a hacer algunas cuentas básicas. Estos programas están diseñados para garantizar que los niños tengan alguna ventaja cuando entren en la escuela. Tan pronto como ingresan a la escuela primaria, los niños chinos enfrentan un calendario riguroso de clases y actividades, como lecciones de música, deportes y por supuesto, mucho más estudio. A medida que estos niños avanzan en el sistema educativo, la carga de trabajo solo aumenta. En la escuela secundaria, la presión para obtener buenas notas se intensifica porque el rendimiento en estos años es crucial para ingresar a una buena universidad. Los estudiantes frecuentemente van a la escuela hasta la tarde y la noche, y cuando vuelven a casa, continúan estudiando hasta altas horas antes de dormir. Los simulacros de pruebas y los exámenes son muy constantes, y los estudiantes son evaluados continuamente para asegurar que están en el camino correcto para aprobar el Gaokao, el examen de admisión a la universidad en China. Y si tenías la esperanza de que esto mejoraría en la universidad, estás muy equivocado. La universidad para los chinos, y para algunos otros países asiáticos, es una de las cosas más importantes de sus vidas. Las universidades en China son conocidas por sus altas expectativas y currículos rigurosos, y exigen de los estudiantes una gran dedicación. La situación es realmente difícil. Y así, cuando llegan a la universidad, los estudiantes se enfrentan a una carga horaria muy intensa, y esa competencia no se detiene en la escuela secundaria. En las universidades, los alumnos continúan compitiendo por becas, pasantías y oportunidades de investigación. Además de las exigencias académicas, muchos estudiantes se involucran en actividades y organizaciones fuera de la universidad para intentar construir currículos impresionantes, con la esperanza de conseguir mejores oportunidades de empleo en el futuro. Muchos estudiantes pasan largas horas en la biblioteca estudiando para exámenes y trabajando en proyectos. Se quedan noches sin dormir, y el estrés constante es algo común para ellos, ya que los estudiantes necesitan equilibrar sus responsabilidades académicas con más experiencia práctica en pasantías y otros proyectos externos. Esta búsqueda incesante por tener un mejor currículo es a menudo motivada por la gran competencia en el mercado laboral por mejores empleos. Es una competencia brutal y tienes pocas chances de tener éxito, por lo que necesitas tener un currículo mejor que el de todos los demás. Además de las presiones académicas, muchos estudiantes universitarios también enfrentan dificultades financieras. Aunque algunas universidades sí ofrecen becas, muchos estudiantes dependen de trabajos de medio tiempo para mantenerse, lo que añade aún más capas de estrés al tener que equilibrar trabajo y estudios. Las expectativas familiares también pesan mucho sobre los hombros de los estudiantes, ya que muchos provienen de familias que han sacrificado mucho dinero o incluso otras cosas para darles una educación de calidad. Así que imagina la presión en la mente de estos jóvenes, y cómo se esfuerzan para no decepcionar a sus familias y amigos. No es de extrañar que cuando llegan al mercado laboral y se encuentran con la realidad del sistema 996, muchos de ellos opten por movimientos como el Tangping y el Bailan, como una forma de resistencia o búsqueda de una vida mejor, una vida de más calidad. Ya explicaré qué son estos movimientos. En medio de tantas preocupaciones y presiones por tener una vida mejor, una carrera de más calidad, los jóvenes chinos terminan no dedicándose tanto a las relaciones y la construcción de una familia. Y no es porque no quieran, sino porque simplemente es imposible vivir en una rutina insana de trabajo y estudio, y además tener una relación con alguien. Esto es algo bastante preocupante porque afecta directamente al país. Yo también quiero tener una familia, pero estudiando y trabajando así, es prácticamente imposible. Este es un pensamiento muy común entre los jóvenes chinos, y la verdad es que cada vez menos jóvenes quieren ser padres o madres porque no tienen tiempo para eso. La única forma de tener éxito es trabajando mucho y estudiando desde la infancia, para tal vez, ingresar a una buena universidad. La competencia es muy alta y solo tienes una oportunidad. Por lo tanto, es difícil tener relaciones en medio de una vida tan agitada. Y en el fondo, todos quieren eso, vivir bien, tener una familia, relacionarse con alguien. Pero parece que el sistema 996, este sistema de trabajo inhumano, es la única forma de lograrlo. Así que muchos jóvenes simplemente eligen no hacerlo. Rechazan esta realidad y de ahí surgen algunos movimientos de protesta como el Bailan o el Tangping. El Bailan, como ya mencioné antes, puede traducirse como patear el balde y representa una elección de abandono.
Los jóvenes que adoptan el Bailan no solo se niegan a seguir la maratón de trabajo del 996, sino que también renuncian a intentar cambiar sus situaciones de vida. Creen que no importa cuánto te esfuerces, el sistema está en tu contra, así que en lugar de luchar en una batalla que ya consideran perdida, optan por rendirse antes de siquiera intentarlo. El Bailan ha crecido bastante en los últimos años y, en realidad, no es algo tan reciente. Este sentimiento y movimiento de renuncia al sistema ya existe desde hace algunos años y comenzó con un movimiento en las redes sociales llamado Tanping. El Tanping nació en publicaciones en algunas redes sociales chinas y es una especie de llamado a los jóvenes de China, que son las piezas clave del país, para que renuncien al sistema de trabajo 996 y dejen de contribuir a esta máquina que es el trabajo en China. Este movimiento generó tanto engagement que algunas redes sociales empezaron a bloquear la búsqueda de la palabra en sus motores de búsqueda y aplicaron cierta censura a términos relacionados con el Tanping en publicaciones. Pero, ¿qué demonios es este Tanping y por qué el gobierno no quiere que los jóvenes se adhieran a movimientos como este? Tanping puede traducirse como tumbarse plano o arrodillarse. Esta imagen aquí describe bien lo que significa el Tanping, y la idea básicamente es no esforzarse y rechazar el trabajo, quedándose acostado allí, sin mover un dedo por nada. Y esta idea no es exclusivamente china, es universal. Los jóvenes chinos están cansados de los juegos en los que la sociedad quiere que participen, las grandes rutinas de estudio, trabajo y la dedicación total de sus vidas, solo para mantener la sociedad en funcionamiento. Es una locura, de verdad. No quieren participar más en tantas competiciones, así que terminan siguiendo otro estilo de vida. Son tantas personas que salen graduadas de las universidades después de años de estudio, millones y millones de personas con currículos fuertes y bien preparados. Entonces, es claro que la competencia se vuelve cada vez más difícil, lo que solo hace que todo sea más agotador para la generación actual. La tasa de desempleo en el país solo aumenta cada año, y muchos jóvenes terminan cayendo en trabajos menos deseados, aquellos que son mucho más duros y mal pagados, con enormes cargas horarias de trabajo solo para poder mantenerse y vivir de forma básica. Para jóvenes como Xiaolin, la vida no siempre fue así. Cuando salió de la escuela secundaria, tenía la esperanza de conseguir un buen empleo y vivir bien. Cuenta que pensó en eso, pero incluso trabajando mucho, parecía un esfuerzo inútil, así que dejó de persistir y se convirtió en otro joven más en esa situación. Las historias de jóvenes desmotivados como Xiaolin no son exclusivas de la sociedad china. La verdad es que todas las sociedades, en todos los momentos de la historia, han tenido su grupo de jóvenes que pasaron por algo similar. Pero esto es aún más intenso en China debido a la pesada carga de trabajo del 996. Para muchos jóvenes chinos, la carga de trabajo 996, que se traduce en largas jornadas de trabajo que comienzan a las 9 de la mañana, y generalmente terminan a las 9 de la noche, 6 días a la semana, es asfixiante. Esta rutina exhaustiva deja poco tiempo para la vida personal, el descanso y el ocio, por lo que rara vez las personas viven realmente. La presión por cumplir metas, alcanzar resultados y destacarse en el mercado laboral es enorme. Esto crea un ciclo de estrés y agotamiento que parece no tener fin. Muchos jóvenes, incluso, reportan que se sienten atrapados en un sistema que exige mucho de ellos y cada vez más, sin ofrecer ningún tipo de recompensa o reconocimiento. Además de la enorme carga de trabajo, muchos jóvenes en China se ven obligados a aceptar subempleos para sobrevivir. Trabajar en condiciones precarias, sin tantos beneficios y con poca seguridad, es una realidad común para muchas personas. Estas condiciones de vida son aún peores debido al alto costo de vida en las grandes ciudades. Con el aumento de precios en la vivienda, la alimentación y el transporte, muchos jóvenes terminan luchando para hacer que su salario dure hasta fin de mes. Algunos de ellos, incluso, optan por vivir en pequeños apartamentos compartidos o en dormitorios superpoblados para ahorrar algo de dinero. Las dificultades financieras empeoran aún más este estrés, que ya era grande debido a la enorme carga de trabajo. Esto hace que muchos jóvenes se sientan como en una carrera sin fin, solo para sobrevivir. En medio de esta presión y desilusión, algunos movimientos como el Tanping y el Bailan, que hemos mencionado aquí, surgen como una forma de resistencia. Jóvenes como Xiaolin, que se sienten exhaustos y desmotivados, eligen alternativas como estos movimientos para escapar del ciclo opresivo del trabajo. Para ellos, vale más la pena ser tachado de perezoso y sin futuro, que gastar su vida en algo que nunca va a cumplir sus sueños o metas. Bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Dime qué piensas sobre el tema, si alguna vez te has sentido como algunos de estos jóvenes, si alguna vez has sentido que estás en una carrera sin fin, y aunque te esfuerces mucho,
Parece que nada cambia. Vamos a conversar más sobre esto en los comentarios. Bueno, ¿qué les pareció? Interesante. Describe a la perfección el contenido central. Eh, la pregunta para nosotros es, ¿eso se estará convirtiendo en un modelo o ese modelo ya se está expandiendo a nivel de todo el planeta? A ¿Ustedes mí qué eso se opinan? me parece a los ninis, ni estudio, ni trabajo, ni nada. ¿Y eso en qué puede parar, colegas? Yo insisto que si los sistemas de vida están enfocados en el crecimiento material, en tener edificios más altos o tener más aparatos electrónicos, o si el sistema de vida está enfocado a tener seres humanos más completos, más desarrollados y más felices. Yo creo que esa es la gran disyuntiva que se presenta tanto en Oriente como en Occidente. He visto videos sobre el crecimiento material en China que son increíbles. Edificios, carreteras, puentes, es algo increíble. Y eso es un enorme contraste en relación al grado de satisfacción que tienen los seres humanos. El grado de satisfacción que tienen los seres humanos y en especial los jóvenes es muy bajo por todo lo que acabamos de mencionar y de ver en este video. Y si los sistemas de vida no cambian sus objetivos, esto va a continuar y va a empeorar, porque además los puestos de trabajo van a ser cada vez menos. Hasta hay autores que han escrito libros sobre el tema y han hablado de la desaparición del trabajo. De manera de que, ¿para qué estamos preparando jóvenes en carreras que exigen un enorme sacrificio si después no van a poder tener cabida en la sociedad real? Por ahí sí es la cosa. Bueno, yo por mi parte pude identificar unas posibles alteraciones psicológicas que va a provocar todo esto, ¿sí? Por ahora, provoca esto de rebelarse, de la inconformidad, la frustración, la desesperanza de yo, ¿para qué estudio tanto? ¿Para qué em, me esfuerzo tanto en ser el mejor en la universidad y, y tratar de tener un excelente trabajo si cuando lo tengo debo literalmente trabajar como un burro para que me alcance el dinero y cuando ya tengo el dinero pues no me alcanza y entonces tengo es que privarme de otras cosas, por ejemplo del espacio físico y terminar viviendo casi que en una habitación. No sé por qué casualmente observé un video sobre eso hace como un mes, de cómo vivían los jóvenes chinos. Dios santo, o sea, viven literalmente, hagan de cuenta una habitación, o sea, cabe una cama de tamaño semidoble, ¿sí? Eh, y lo que quepa al lado de la habitación consistente en una cocineta, un closet, un baño y ya. Entonces, y a eso le llaman apartamento y eso cuesta un montón de dinero. Entonces, todo esto va creando una serie de privaciones en estos jóvenes que, por supuesto, acarrearán las siguientes alteraciones psicológicas de, creo yo, predigo yo. Uno, aislamiento social. En el video lo mencionan, pero pues como muy por encimita. Entonces, si viven estudiando y trabajando, ¿a qué hora van a una fiesta o integran un grupo deportivo? ¿A qué hora tienen una relación de pareja saludable? Ya lo mencionaron, quisieran tener
matrimonio e hijos, pero pues ¿a qué horas? Sería como la frase, ¿a qué horas? Entonces, pues las parejas prácticamente no se tienen y si se tienen, pues deben ser relaciones muy, muy esporádicas y muy frustrantes. Y casi que eso puede provocar cierta promiscuidad, ¿no? Entonces yo, ciudadana china, trabajo tanto que, ay, no, 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 yo no voy a tener una pareja estable, sino alguien con quien ahí como calmar ciertas necesidades fisiológicas y ya, y chao. Y así se siguen convirtiendo esa parte sentimental, ¿no? En algo muy esporádico. Y si a eso le sumamos, bueno, yo no sé si allá en China se verá lo que en el área anglosajona, estos movimientos de libertad sexual y pansexualidad, y que con todos y que con ninguno, pues imagínense, peor, peor. Bueno, entonces todo este aislamiento social me parece a mí que va a terminar provocando personalidades con rasgos esquizoides. O sea, ese individuo que siempre está solo y que prefiere realizar actividades en solitario, pero pues no es que lo prefiera, sino que ya le tocó y entonces se adaptó a eso y pues lo siguió haciendo. Personalidades esquizoides. Segundo, pues depresión. La depresión siempre está ahí. De hecho, es la primera enfermedad mental padecida y no poder, entonces venga, montemos un movimiento político a ver si se puede. Depresión. Tercero, ansiedad, ansiedad de no encajar en todo esto, ansiedad de que qué tal no, yo no pasé en tal universidad, ansiedad de que ya estoy en tal universidad y qué tal no cumpla con el promedio ponderado y entonces me saquen. Y entonces mi familia se gastó todo su patrimonio en esto. Y bueno, y si ya voy terminando la universidad, perdón, ya voy saliendo, entonces ahora a buscar trabajo, pero eso está complicado porque mis compañeros del semestre posterior ya me dijeron que están varados, que no han conseguido nada o que consiguieron pero que están esclavizados o que como están recién salidos les están pagando una miseria. Ansiedad. Cuarto, eh, creo que todo esto podría terminar hasta en psicosis. Que yo sepa, pues la psicosis no está muy originada en todos estos temas solamente sociales y de la vida diaria, sino que tiene como orígenes más psicobiológicos, pero yo no sé si de pronto pueda llegar a desarrollarse una psicosis por ese afán como de buscar otra realidad. Esta realidad me agobia, no la puedo cambiar porque el sistema es así, porque los políticos lo manejan así, pretenden que vivamos así, entonces voy a buscar otra realidad y no sé si eso termine desarrollando una psicosis. Quinto, pues obviamente malas relaciones familiares y sociales, no solo por el aislamiento que mencioné hace un rato, sino por la presión de la misma familia de tienes que estudiar, tienes que conseguir trabajo, tienes que encajar, tienes. Entonces, pues ¿cómo reacciona el joven? Eh, no me molestes, perdón, no me fastidies, ya sé, no me digas. Y entonces pone distancia con esos familiares opresores, llamémoslo así. Y, bueno, ya lo había mencionado, termina esta persona pues sin disfrutar su vida, por ejemplo, una vida de pareja, de familia, de tener hijos, porque sencillamente pues no tiene tiempo para eso. Entonces, pues tenemos un individuo totalmente aislado, esquizoide, deprimido, ansioso, y pues de ahí al aumento de la tasa de suicidios, pues no habrá nada, ¿no? Entonces, preocupante ese panorama del joven chino. Mira, en una sola mirada inicial, fíjate que por simple observación puede uno hacer inferencias de todo tipo alrededor de la salud mental. Eh, yo creo que esto va más allá de las mismas estadísticas. Yo creo que Sí. vale la pena seguir investigando un poquito más con base en lo que nos deja conocer el sistema chino de información.
y yo propongo que el dato que nos provea el sistema chino hay que elevarlo a la n potencia para tener más o menos una inferencia poblacional relativamente cerca a la realidad. Pero sí vale la pena investigar cómo está la salud de esa población. Habíamos mencionado inicialmente que eh, esos 400 millones de viejos que se aproxima, ya lo tenemos muy cerca en China, van a vivir en precariedad, no van a estar viviendo de unas pensiones bollantes como lo esperaría en unos indicadores de pobreza, de abandono, de desarraigo. eh, Eso es una cocina de problemática, no solamente de salud física, sino salud psicológica. Esos hijos que están allá produciendo en las grandes ciudades, aparte del desarraigo temprano, que ya es un modelo de desarraigo, ya llegan muy jóvenes desarraigados eh, a enfrentarse a un sistema 996 mínimo, que no pueden construir una familia porque no les queda tiempo, pues refuerzan el desarraigo y eso quiebra el concepto de familia. Y la familia es un elemento protector para la salud mental de las personas. Y yo veo un fenómeno transversal en todo esto, un recurso adaptativo que todos los seres humanos tenemos a la corta o a la larga, y eso ya está perfectamente tipificado como eh, la desesperanza aprendida. Cuando una población es sometida de esa manera, tenemos un recurso que es entrar en esa desesperanza. ¿M? Esos dos modelos que nos pintan los noticieros es la manifestación conductual de la desesperanza aprendida. Han aprendido a no tener esperanza en que puedan hacer algo al respecto. Entonces busca alternativas y esas conductas manifiestan esa desesperanza. Y todos los que tenemos una base clínica sabemos que la desesperanza aprendida, cuando se vuelve crónica, no como un recurso temporal, sino como cuando se vuelve crónica, eso origina una cantidad de problemática de tipo psicológico entre todos esos factores que mencionó la doctora Alexandra y muchos más. Yo creo que vale la pena analizar eso y sobre todo por qué estábamos yéndonos hacia China. Porque primero es una, comillas, un modelo que nos está tocando la puerta todos los días. Todos los días está tocando la puerta ese modelo. ¿Mm? Y cuando uno tiene modelos, uno los copia. Entonces nuestros jóvenes probablemente cuando se enteren de que hay unos movimientos de desesperanza aprendida como los que se ha planteado el día de hoy, no les quepa duda de que mucha de nuestra juventud va a optar por esas conductas de desesperanza. ¿Mm? Eh, a nuestro, digamos, a nuestro modo cultural, nosotros alcanzamos a observar ciertos factores que se parecen, ¿no? No, no, mamá, yo no sirvo para tener familia porque eso es muy costoso. Entonces yo me voy a quedar soltero toda la vida. Yo más bien me quedo con mi gatico y mi perrito y ya no más. Yo no me voy a complicar la vida. Yo no quiero construir casa, carro, beca y no, yo me dedico es a viajar. Bueno, hay una cantidad de cambios en la mentalidad de nuestros jóvenes occidentales que la pregunta es, ¿no les parece que también es desesperanza aprendida? Es un recurso conductual que tienen nuestros jóvenes cuando ven nuestros países
vueltos miércoles por regímenes políticos que no les dan esperanza. Nuestra máxima esperanza es que nuestro hijo se vaya para el exterior y encuentre un futuro mejor en otro lado, en vez de tener el arraigo acá y hacer algo por nuestra cultura. No estaremos, guardadas las proporciones, haciendo algo parecido. ¿Eso es salud mental? Colegas, la palabra es de ustedes. Yo creo que el problema que hemos eh, empezado a ver en este tema de China es universal y que la causa de este problema es que las civilizaciones, tanto la civilización occidental como la oriental, se han enfocado a un mayor desarrollo material, a una sociedad de consumo, donde importan más los artefactos electrónicos y la altura de los edificios que el bienestar de las personas. Yo creo que ambas civilizaciones se han equivocado y esta rebelión que los jóvenes presentan es hasta cierto punto saludable porque se niegan a formar parte de una maquinaria que los anula y los esclaviza, tanto en un lado como en el otro. Esa es mi impresión. Como para cerrar, Gustavito. Ay, desesperanza prendida, y sí es cierto, ¿no? Yo la conclusión que saco es que esto es el resultado del mundo que les estamos dejando a estos jóvenes. Hemos sido nosotros los sobrevivientes del siglo pasado los que construimos esta civilización, entre comillas. ¿No? Que, ya es muy tarde para lamentarse y es probable que ocurran cambios y esos cambios dependerán de muchas situaciones. Por supuesto que el planteamiento filosófico de Oscar es correcto, sí, esto es un problema de civilización y de cultura y de creencias equivocadas y mantenidas y sostenidas para beneficio de unos pocos avivatos. Por supuesto, todo eso es cierto, pero este es el mundo que construimos en los últimos 60, 70 años, ¿no? Es el legado que les estamos dejando. Bueno, esas frases desesperanzadoras de mi doctor Gustavito cierran esta primera parte. Yo, Asúmanlo, sí, asúmanlo. sí. No podemos cerrar los ojos y decir, oh, es que los chinos fueron muy malos. No, perdón. Bueno, Esa vaina que es que esto nos llegó de Marte. No. Esto es lo que hicimos. muy bien, muy bien. Eso es un abrebocas para una segunda reunión donde yo los invito a investigar un poco más sobre la salud mental en China, o para, con base en algunos datos que nos puedan llegar, poder entender un poco más el modelo que nos está, que probablemente estamos repitiendo en cada una de nuestras culturas también occidentales. Un abrazo a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.